Bueno, yo creo que se está así, perfecto. Buenas tardes, es que hemos tenido unos problemas técnicos. Como siempre, estas tecnologías que estamos ahora explorando, sobre todo en esta época, pues nos juegan malas pasadas. Empezamos ya. La idea es compartir una serie de reflexiones que nos ayuden a mirar, que nos ayuden a mirar al futuro de las personas con autismo, ¿no? Y a plantearnos, sobre todo, algunas posibles respuestas a demandas que muchas de las familias nos plantean a menudo y quizás más especialmente en este momento de incertidumbre, ¿no? Cuestiones como, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con las personas con TEA cuando ya son adultas? Cuestiones referidas a las preocupaciones que manifiestan también en relación a la adolescencia, cómo será su vida en un futuro. Después del colegio, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque mi hijo, mi hija está escolarizado, está aprendiendo y mi duda es, luego, ¿va a haber algún recurso de apoyo? ¿Qué posibilidades van a tener? Y sobre todo eso, ¿va a ser posible el que adquieran, sigan aprendiendo, tengan mayor autonomía o puedan incluirse laboralmente en un futuro? Bueno, esas son las cuestiones que resumen principalmente las demandas y las dudas, no solamente de las familias, sino también de los profesionales y sobre todo en un contexto en el que todavía hay países y lugares donde no hay muchos recursos para las personas con autismo. Ese es un elemento complicado que nos dificulta el punto de partida, ¿no? Nos hemos volcado principalmente en trabajar con niños. Yo creo que se está haciendo bien a nivel de la mayoría de las organizaciones y para eso están las evidencias, ¿no? Cada vez hay más niños escolarizados, cada vez hay más personas con autismo que se ven en la comunidad, que están realmente incluidas en la comunidad y eso es porque cada vez tienen más habilidades adaptativas. Por lo tanto, algo se está haciendo bien. Pero como se está haciendo bien, yo creo que uno ya tiene sobre todo el compromiso de no parar esa intervención, de no hacer un salto brusco, como en algunos contextos pasa, ¿no? Entre la etapa infantil y la etapa adulta. Y por lo tanto, bueno, pues sirva también esta intervención para animar a profesionales y familias para que vayan generando recursos para esta etapa, ¿no? Una etapa clave y una etapa no solamente la adolescencia, la transición a la vida adulta en sí, en la que palabras que han sido importantes en las épocas anteriores siguen siendo todavía importantes, yo diría que ya decisivas, urgentemente decisivas, ¿no? Como por ejemplo, la palabra contexto. Sabemos que hoy la discapacidad se evalúa no tanto pensando en la discapacidad que pueda tener la propia persona, sino en la interacción de la persona con el contexto. Y si el contexto es favorecedor y si el contexto ofrece apoyos, ofrece alternativas, el contexto es un contexto amigable, en este caso para las personas con autismo, el autismo va a ser menor, es decir, va a condicionar menos la vida de las personas y por tanto las personas van a tener cada vez más oportunidades de seguir desarrollando. La palabra apoyo es fundamental también, ¿no? Apoyos nos referimos a cualquier estrategia, a cualquier metodología desde el punto de vista no solamente educativo. Y cuando hablamos en esta intervención de educación, no hablamos de una educación ligada a la etapa escolar, hablamos de una educación para la vida donde, por supuesto, los adultos caben, porque todas las personas con autismo tienen posibilidades de seguir aprendiendo a lo largo de la vida y capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y eso no es simplemente una apreciación de un profesional que está trabajando en esta etapa, sino también es una afirmación, una evidencia de carácter científico, ¿no? Apoyos, el otro día hablábamos en la charla más centrada en niños de diferentes tipos de apoyos, apoyos personales, apoyos materiales, apoyos en cuestión de espacios, de adaptación de tiempos, de actividades, de materiales, metodológicos, los apoyos tecnológicos que no debemos olvidar porque cada día están más presentes y más accesibles en la vida cotidiana, todo tipo de apoyos que permitan que la persona pueda seguir desarrollándose, ¿no? Entonces, la palabra apoyos es clave también en esta etapa. Es clave pensar en el autismo en positivo, a partir de las capacidades de lo que las personas con autismo sí pueden hacer, ¿no? Porque en este sentido vamos a pensar y vamos a partir de un horizonte en el que creemos que las personas con autismo van a poder desarrollar actividades
laborales, actividades ocupacionales que den sentido y sean significativas para su vida, ¿no? Y en este sentido también es importante partir de pensar que el autismo es un continuo, se habla de un espectro, ¿no? De una multidimensionalidad en cuanto a manifestaciones. También a la hora de pensar servicios y recursos para dar respuesta a sus necesidades, tenemos que pensar en servicios ubicados en un continuo, ¿no? Servicios para personas que necesiten mayor estructuración, mayor apoyo y servicios también que promuevan una mayor independencia para las personas que puedan conseguir, por las habilidades que tienen, pues es una vida lo más autónoma posible. En ese sentido, luego vamos a hablar de una posibilidad de gama de servicios en la que podemos encajar cualquier persona con autismo con la que trabajemos. Tiene mucho que ver también conceptos como el rol profesional, ¿no? Ese rol profesional que nos han inculcado en las universidades y que fundamentalmente nos orienta a apoyar a las personas con autismo en la etapa educativa y que fundamentalmente nos hace creer que la educación está ligada únicamente a esta etapa, ¿no? La educación de las personas con autismo debe ser un proceso continuo que abarque todo el ciclo vital y el rol profesional no debe ser un rol profesional fundamentalmente pensado en un ámbito de intervención o en un contexto de intervención, ¿no? Ahí los profesionales debemos abrir nuestra mirada y ser capaz de trabajar todo un poco en todos los contextos vitales, con lo que implica una amplia mira y sobre todo un rol profesional basado, como decía, en una visión positiva de lo que las personas sí pueden ir consiguiendo a lo largo de la vida. También es importante conceptos o ideas, planteamientos como de poner a la persona realmente como protagonistas en todo el diseño de sus programas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la etapa más larga de la vida, donde tenemos que hacer especial hincapié en que lo que las personas hagan, igual que cuando hablamos de personas sin discapacidad, cada uno tenemos posibilidades, a lo mejor más o menos limitadas, pero posibilidades para elegir nuestras alternativas laborales, acordes con nuestras capacidades y acordes con nuestros intereses y en este sentido los programas o proyectos que ofrezcamos a las personas con autismo deben ir también enfocados a ser diseñados a partir de lo que les guste, ¿no? De las perspectivas de futuro, de sus intereses y también, como no, de sus capacidades, ¿no? Otra de las cuestiones fundamentales y que cobra más importancia y más urgencia a partir de la adolescencia es el trabajo de las habilidades y el promover también actividades que realmente sean significativas, ¿no? Hoy, bueno, hace unos días, el 12 de abril, hizo 20 años del fallecimiento de Ángel Rivière, una figura de referencia a nivel mundial cuando se habla de autismo, fundamentalmente porque comenzó a hablar de personas con autismo y del autismo desde dentro, ¿no? Y él hablaba de una de las cuestiones que a mí me ha resultado una evidencia a través de la experiencia, que es el hecho de fomentar el sentido de las actividades, ¿no? Uno hace, pero uno debe hacer cosas y vivir experiencias que realmente perciba como experiencias con sentido, ¿no? Y esto, bueno, pues puede pasar un poco más desapercibido en la infancia, pero cuando ya somos adultos necesitamos, porque además llevamos ya muchos años a nuestras espaldas, hacer cosas que realmente nos aporten sentido. Este es un elemento clave que es importante para diseñar también y pensar en los apoyos que necesitan las personas adultas. Hablaríamos también de resultados personales, ¿no? Porque plantear la intervención con personas adultas a partir de objetivos, como lo hemos hecho cuando son pequeños, ¿no? De hitos de desarrollo que uno tiene que ir consiguiendo de acuerdo a su edad evolutiva o a su momento evolutivo, a su edad cronológica, yo creo que no tiene tanto sentido como pensar qué cosas son importantes para conseguir en la vida de la persona con autismo que permitan una mayor inclusión, un mayor desarrollo personal, una mayor autonomía, ¿no? Y a partir de esos hitos personales, de esos logros personales, podemos trabajar para atrás y ahí ya sí que desarrollaríamos objetivos. Luego lo vamos a hablar un poquito más despacio, ¿no? Cobra especial importancia la autodeterminación, ¿no? Uno llega a la adolescencia y necesita más espacio, más posibilidades para cambiar su mundo y sobre todo más opciones para poder decir que no, elegir y también para dar salida a esas sensaciones que uno mismo ni comprende, ¿no? Cambios físicos, cambios psicológicos, cambios a nivel hormonal. Necesitamos que la persona con autismo, como también hablamos de personas sin autismo, tener más herramientas que nos permitan gestionar cambios en el entorno. Y, por supuesto, la inclusión, ¿no? Una vez más, la inclusión no se reduce solamente a la etapa escolar.
Inclusión no es solamente reducida a estar. Inclusión es estar, es participar y tener relaciones significativas, porque las personas con autismo, no solamente nos lo dicen los libros, nos lo dicen las propias personas con autismo, quieren hacer cosas. Lo que pasa es que muchas veces aparece ese miedo a lo desconocido, a no tener herramientas para afrontar situaciones nuevas, y eso provoca un rechazo y un aislamiento, ¿no? Las personas con autismo no quieren estar solas. Muchas veces el aislamiento está en doble sentido. Por una parte, buscando momentos y espacios de autorregulación, y por otra parte, es como una respuesta ante el miedo de no saber afrontar situaciones nuevas, ¿no? Y yo creo que eso nos puede pasar a todos en cierta forma a lo largo de la vida. Queremos hacer cosas, no tenemos la seguridad para hacerla y decimos, ojalá no pase, ojalá me pudiera replegar y no tener que vivir esta situación, ¿no? Imaginémonos las personas con autismo, con todas las dificultades que conlleva la discapacidad, la cantidad de situaciones en las que uno se repliega porque quiere pero no sabe cómo realizarlas, ¿no? ¿Qué hemos aprendido también de la experiencia? Hasta ahora hemos hablado de palabras o términos que pueden sustentar qué debemos hacer en la etapa de transición a la etapa adulta y en la etapa adulta. Y ahora vamos a hacer una pequeña reflexión de qué es lo que hemos aprendido a lo largo de los años, ¿no? Siempre digo que el conocimiento no solamente de la ciencia, sino la experiencia. Y tenemos, afortunadamente, miradas a muchos lugares donde ya han convivido y han crecido y han trabajado con personas con autismo desde la etapa infantil. Y vemos que hemos cometido algunos errores, muchos aciertos, porque yo creo que tenemos que saber que estamos en un momento en que al menos sabemos hacia dónde ir, que cada vez las prácticas de intervención están más consensuadas y tienen una mirada mucho más centrada a la persona y sabemos discriminar lo que es bueno y lo que no es bueno para las personas con autismo y sabemos y al menos tenemos profesionales y organizaciones de referencia que nos dicen cuáles son los tratamientos válidos y cuáles son los tratamientos no válidos, en los que hay detrás personas con ánimo de lucro que nos quieren vender expectativas falsas y creencias erróneas acerca del que el autismo se puede curar, por ejemplo, ¿no? Con todo el daño que eso hace fundamentalmente a las familias y a las propias personas con autismo. Pero sabemos qué cosas también hemos hecho bien y qué cosas podríamos haber hecho mejor. Quizás durante años no hemos dado la suficiente importancia en la intervención con personas con autismo cuando eran niños en pensar que las habilidades escolares, los aprendizajes escolares, no eran el único sinónimo de éxito, de progreso para las personas con autismo. Y por eso nos preocupaba fundamentalmente el que siguieran el curso que les correspondía, el que aprendieran el máximo número de habilidades relacionadas con el currículum oficial, que aprendieran a leer, que aprendieran a escribir. Nos preocupaba excesivamente si iban a hablar o no iban a hablar. Y quizás no prestábamos demasiada atención al currículum sobre la vida, ¿no? El currículum que nos habla de habilidades y de competencias que luego nos van a servir de manera transversal para cualquier situación en la vida. De manera que hemos llegado a generaciones de personas con autismo que son jóvenes, que son adultos, que incluso algunos pueden trabajar porque tienen estudios que les permiten una cualificación profesional y que les permiten poder situarse en un puesto de trabajo, poder vivir de manera un poco independiente, pero realmente el saber hacer un trabajo no significa poder trabajar, no significa saber trabajar. Porque un trabajo de electricista, por ejemplo, no es solamente comprender o saber arreglar todos los circuitos eléctricos o todas las dificultades eléctricas que se te presenten en un mecanismo, en una obra de construcción, sino es saber trabajar en equipo, es saber autorregular tus emociones, es saber gestionar tu tiempo, es saber gestionar tus recursos, es saber gestionar la frustración que genera cuando otro trabajador a lo mejor te lleva a la contraria o te da una pauta que no esperabas, es saber ser flexible, ¿no? Esas habilidades que en conjunto yo denomino siempre habilidades para la vida, pues quizás las hemos descuidado y ahora nos damos cuenta y es el mejor consejo que podemos dar a las familias de niños pequeños que cuando se planteen la intervención y igualmente a los profesionales con los niños piensen en que esos niños llegan muy pronto a la adolescencia, llegan muy pronto a la vida adulta y tenemos que desarrollar no solamente un currículum escolar o académico, sino un currículum de habilidades para la vida. Nos hemos dado cuenta también en el camino la importancia de generar oportunidades para las personas con autismo, de poner a las personas con autismo
en situación de vivir las experiencias más variadas, incluso aunque en un principio muestren cierta reticencia, ¿no? Uno puede decirme, bueno, pues ¿cómo vamos a obligar a una persona con autismo a vivir algo que no le gusta, hacer algo que no le gusta, ¿no? Bueno, hay determinadas situaciones, experiencias que por supuesto hay que respetar porque cada uno tenemos nuestras preferencias y también nuestras capacidades, ¿no? Que nos hacen percibir situaciones como de agrado o de rechazo. Pero muchas veces el rechazo, hacer una actividad nueva, vivir una experiencia nueva, viene del autismo en sí, ¿no? El miedo a lo desconocido, el no tener las habilidades para afrontarla, la comodidad que te da vivir en la rutina, la inflexibilidad que supone el autismo en sí. Por eso es importante que desde niños pongamos a las personas con autismo en situación de vivir diferentes oportunidades, diferentes experiencias vitales. Hay familias que preguntan, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, cómo orientar a mi hijo laboralmente si realmente no solamente le gusta el ordenador, solamente juega con videojuegos cuando llega a casa y no quiere hacer nada más, ¿no? Bueno, pues eso es una cuestión de mirar hacia atrás y pensar cómo deberíamos haberlo hecho y empezar desde muy pequeños a diversificar las opciones de actividad de los niños con autismo, porque un niño con autismo cuando pierde el miedo o cuando llega a sensibilizarse desde el punto de vista de los estímulos, la sensibilidad sensorial a diferentes actividades, a diferentes contextos, va incorporando esos contextos como parte de su rutina, contextos y actividades que le aportan seguridad y por tanto son nuevas experiencias que nosotros podemos ir observando y podemos ir valorando el grado de interés, el grado de implicación, el grado de motivación con que las realizan y también son experiencias que ponen a las personas con autismo en situación de desarrollar en sí nuevas habilidades. Cuantas más experiencias vividas tengan, más facilidad vamos a tener cuando llegan a la adolescencia de saber las cosas que le gustan, las cosas que le gustan menos, las capacidades que tienen relacionadas con esas experiencias y vamos a poder valorar también sobre una gama mucho más amplia qué cosas podemos reforzar para incluso convertirlas en una tarea ocupacional o, por ejemplo, orientar hacia los estudios, orientar hacia las tareas que van a hacer de tipo laboral en un futuro, ¿no? Por tanto, la importancia de generar oportunidades, la importancia de hacer más flexibles a las personas con autismo desde que son pequeños, en el sentido de que vayan aceptando cada vez más los cambios de actividad, los cambios de duración de las actividades, el que vayan intercalando actividades que les gustan con otras que les gustan un poco menos, vamos a hacer a las personas con autismo más flexibles como para llegar a la adolescencia y tener más oportunidades de desarrollo y también más oportunidades para valorar qué cosas les gustan o no les gustan. Hablar de autismo y transición a la vida adulta, el punto de partida realmente no es fácil, ¿no? Hablamos de la puerta hacia la etapa más larga de la vida. Por lo tanto, es importante que nos planteemos el trabajar el trabajar desde muy pequeños, ¿no? No solamente el pensar que la vida de la persona con autismo se reduce a la parte escolar. No hay duda que tenemos más dificultades, ¿no? En la etapa adulta que las dificultades que podemos encontrar en la etapa infantil. Yo creo que cuando un niño se presenta en la sociedad, nadie va a discutir su derecho a la inclusión, su derecho a que participen en diferentes actividades de la comunidad, pero la visión social de una persona adulta con discapacidad, en este caso de una persona con autismo, ya es una visión distinta, ¿no? Ya es una visión mucho más protectora, ya es una visión mucho más restrictiva, ya es una visión mucho más asistencial. Por lo tanto, este es un trabajo que va cambiando la mentalidad social a partir de las evidencias, ¿no? Vamos a ir poco a poco mostrando y seguramente que dentro de 10 años vamos a hablar ante un panorama totalmente diferente, donde haya personas ya, cada vez más personas con presencia en la universidad, cada vez más personas con presencia en la comunidad y cada vez más personas realizando un trabajo independientemente del nivel de autismo que tengan, ¿no? Pero mientras tanto, vamos a ir haciendo un trabajo también para concienciar a la sociedad de que las personas con autismo sí que pueden. Hablar de futuro es un reto, no solamente para los padres, sino es una preocupación real y quizás es la mayor preocupación que hoy compartimos los profesionales y las familias cuando hablamos de la vida de las personas con autismo, el futuro de las personas con autismo. Nos encontramos con que cada vez hay más experiencias donde poder mirar y en las que podemos copiar
en el mejor sentido de la palabra, modelos y transferirlos, adaptarlos a nuestro contexto, pero a la hora de investigación, por ejemplo, hay muchas menos referencias sobre autismo en la adolescencia, en la etapa adulta. Conforme va creciendo la persona con autismo, hay menos investigaciones, ¿no? Sobre las etapas vitales posteriores a la infancia, cada vez se va reduciendo el número de investigaciones. Pero luego hay un dato curioso, por ejemplo, las investigaciones nos hablan de que la etapa en la vida de las personas con autismo donde mayor permeabilidad tienen a adquirir habilidades sociales, habilidad para la vida, en contra de lo que uno puede pensar, que siempre piensa que es la infancia, es en la adolescencia, con un tiempo, con un margen de edad hasta los 30 años, con lo que ese ya tenemos ahí un buen factor para apoyarnos y no pensar que las personas con autismo dejan de aprender cuando llegan a estas edades, ¿no? Por otra parte, no hay muchos programas de intervención, con lo que nos encontramos en un espacio donde tenemos que crear, donde tenemos que ser lo suficientemente creativos para diseñar nuevas oportunidades para ofrecer a los jóvenes con autismo. ¿Qué supone llegar a la etapa adolescente? Pues es una etapa difícil, como lo es en la mayoría de las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Hay personas con autismo que pasan por la adolescencia sin tener ningún cambio, fundamentalmente ningún cambio conductual, que es lo que más nos preocupa, pero hay muchas personas con autismo que los cambios son evidentes y también son evidentes en las personas sin autismo, ¿no? Y eso coincide también con con un periodo en el que se incrementa la inquietud de la familia ante el futuro, ¿no? Las fuerzas de la familia, tanto físicas como psíquicas, van disminuyendo porque nos vamos haciendo mayores y vamos cansándonos más porque el proceso evolutivo es así, pero en cambio la energía y la actividad de las personas con autismo se mantienen. Es un momento en el que hay un repunte de estrés en las familias, un repunte casi similar al momento del diagnóstico. Por lo tanto, es un momento especialmente preocupante también por otro factor, porque es cuando uno ya ve la puerta hacia el futuro y piensa qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté o qué va a ser de mi hijo, de mi hija el día de mañana, porque está a punto de finalizar la etapa escolar, ¿no? Hay un dato también importante a tener en cuenta, es el hecho de que no hay una correlación clara entre el nivel o la intensidad de las conductas problemáticas, por ejemplo, en la etapa infantil y el mantenimiento de estas conductas en cuanto a intensidad, nivel o en cuanto a tipología en la etapa adulta, ¿no? Una persona con autismo puede haber tenido unas conductas intensas y frecuentes durante su etapa infantil, pero no quiere decir que en la etapa adulta vaya a continuar en la misma línea, ¿no? Y por último, en cuanto al punto de partida, yo creo que hay que mirar con una visión amplia, ¿no? Hablábamos antes del cambio de roles profesionales. En este sentido, lo que tendríamos que pensar también es abrir nuestra mirada y no pensar que el futuro solamente pasa porque la persona con autismo trabaje, por ejemplo. Sí, el trabajo es un objetivo, pero no es el fin en sí mismo, ¿no? No queremos que trabaje y ahí acaban nuestras expectativas. Queremos que trabaje para que tenga una vida mejor. Nosotros queremos trabajar para tener una vida mejor. Nadie quiere trabajar, nadie quiere trabajar por levantarse temprano, por hacer cosas que le cuestan, por estresarse. No, queremos trabajar para tener una vida mejor. Y en ese sentido, nuestro objetivo es que las personas con autismo puedan trabajar o desarrollar una actividad ocupacional que les llene, que sea significativa, que sea funcional, que sea productiva, pero como parte de su desarrollo. ¿Por qué? Porque ese trabajo le va a permitir ampliar su círculo de amistades, le va a permitir tener efectos personales, le va a permitir elegir, le va a permitir aprender, le va a permitir aumentar su motivación. Por lo tanto, las áreas donde debemos abordar la intervención en las personas adultas son todas las áreas en las que nosotros nos ocupamos en nuestra etapa adulta. No solamente es el trabajo, es la formación, es la vida en familia, es la vida en el hogar, es el ocio, es la gestión de recursos, es la autonomía personal, es la gestión de transportes, ¿no? Todas esas áreas que son áreas relacionadas con lo que decíamos, la habilidad es para la vida, una vez más, ese es un argumento que nos justifica eh, eh, todo lo que debemos hacer desde pequeños con las personas con autismo, esas serían las áreas clave. En relación al trabajo, nos encontramos que si una persona con autismo ha tenido una vida muy restrictiva o tiene un pensamiento muy inflexible, mucha obsesión por las rutinas y no hemos sido previsores
para ofrecerle distintas oportunidades, de manera que llega a la adolescencia con un abanico muy amplio de tolerancia hacia 2 o 3 actividades, nos encontramos con dificultades para planificar y para pensar qué es lo que podría ser en la etapa siguiente, hacia dónde podemos orientarle vocacionalmente. Cuantas más actividades, cuanto más flexibilidad tenga, más opciones podemos tener para valorar posibles estudios o posibles actividades ocupacionales. Porque además hay que tener en cuenta que una de las dificultades fundamentales nucleares del autismo es las dificultades en imaginación. Y por tanto, las dificultades en imaginación también se trasladan cuando hablamos de pensar en un futuro, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos pensar a largo plazo qué vamos a estudiar, qué nos gustaría hacer y decidimos algo para estudiar o para trabajar que no hemos hecho nunca, pero que hemos sido capaces de relacionar capacidades, intereses, posibilidades del entorno, diferentes factores para orientarnos hacia algo que no hemos hecho nunca, pero sabemos que podemos valer para eso y que nos puede gustar, ¿no? Y eso las personas con autismo lo tienen complicado. Uno de los trabajos también que hay que hacer muchas veces es ajustar las expectativas a la realidad. Por lo tanto, una de las fases que vamos a trabajar es todo lo que es la orientación vocacional y uno de los partes importantes es eso, ajustar expectativas a la realidad. Conocerme bien personalmente, conocerme bien profesionalmente, qué puedo hacer desde el punto de vista de mi formación, de mis capacidades y ajustar eso a las posibilidades reales del entorno y por lo tanto muchas veces nos vamos a encontrar con que las expectativas no son reales, no son ajustadas a la realidad y con este proceso nos va a permitir orientar, ¿no? La adolescencia, ¿cómo es de una persona con autismo? Es un proceso similar. Lo que pasa es que tiene el condicionamiento especial de que nosotros, cualquier persona que no tenga autismo, tenemos habilidades como para poder encauzar, dar salidas a esas sensaciones provocadas por los cambios que hemos comentado antes, ¿no? Cambios físicos, hormonales, psicológicos. Y tenemos herramientas de planificación, de gestionar impulsos, de comunicar sensaciones que las personas con autismo o donde las personas con autismo tienen muchas limitaciones. Por lo tanto, el punto de partida también es más complicado, ¿no? Pero las necesidades son las mismas. Nosotros llegamos a la adolescencia y necesitamos cambios en nuestra vida. De hecho, hasta el contexto nuestro cambia. Generalmente hemos estudiado siempre con un maestro, con una maestra, íbamos al colegio con pocas referencias personales, con una enseñanza muy estructurada, pero llega la adolescencia y el propio sistema educativo también te lleva a un sistema donde tienes que cambiar de caras y de personas de referencia. Pero eso no es algo que solamente venga por imposición, sino también que uno necesita, ¿no? Llega un momento en que te satura hacer lo mismo de siempre y que además las necesidades vinculadas a la adolescencia implican que necesites más espacio, más movimiento, más caras diferentes, actividades con más movimiento, actividades más al aire libre. Por lo tanto, esas necesidades en las personas con autismo están. Y esto tiene una implicación clara. No podemos seguir interviniendo con los mismos modelos que hemos utilizado en la etapa infantil, porque las necesidades son diferentes. Diferentes porque ya las necesidades van más ligadas a ser más autónomos en el entorno. Por lo tanto, urgentemente, si no lo hemos hecho, tenemos que trabajar todas esas habilidades que permitan a la persona con autismo desenvolverse. Si la persona con autismo, como las personas sin autismo, necesitan más espacios, más autodeterminación, más oportunidades para poder desarrollar su vida cotidiana, más relaciones sociales, trabajemos esas herramientas para que las personas con autismo sean lo más independientes en esos cambios. Por eso la intervención, más que sesiones estructuradas, que pueden seguir siendo importantes para trabajar algunas cuestiones, irían más encaminadas a generar escenarios o contextos de trabajo, de desarrollo, contextos de ocio, donde los profesionales fuéramos capaces de desarrollar de una manera mucho más natural y mucho más motivante para la persona con autismo, porque generar contextos de trabajo y situaciones dota de mayor significatividad, dota de mayor sentido para las personas con autismo y podemos generar situaciones o espacios, contextos de trabajo acordes con esas preferencias o esos gustos que tienen y con la excusa de generar esos contextos de trabajo vamos a desarrollar esas habilidades para la vida, ¿no? En la Universidad de Burgos, por ejemplo, en colaboración con la Asociación Autismo Burgos, estamos desarrollando un programa de ciencia basado en experiencias reales, ¿no? En proyectos de trabajo.
Y en este sentido se generan grupos de jóvenes con autismo de alto funcionamiento que desarrollan un proyecto científico sobre un tema que ellos deciden y que generalmente deciden a partir de sus intereses. Y lo importante no es tanto el resultado del proyecto científico, que tiene, por supuesto, un resultado que luego se presenta a un concurso científico con el resto de la población escolar de Burgos, sino es también todo el proceso y todo el desarrollo de valores, de trabajo en equipo, de resolución de problemas, que también es fase de ese concurso y se presenta, ¿no? ¿Qué es lo que has obtenido desde el punto de vista como resultado científico y qué es lo que has obtenido como resultado personal? Necesitamos otras personas de referencia, como decía, necesitamos nuevas actividades, necesitamos contextos más abiertos, por lo tanto las actividades como el ejercicio físico o actividades al aire libre cobran mayor importancia y necesitamos abordar temas que hasta ese momento quizás nos pueden haber parecido un poco ajenos al autismo o quizás poco relevantes porque no hemos percibido ninguna conducta relacionada, por ejemplo, con el tema de la sexualidad, ¿no? Es un tema que aparece, que existe, es un tema natural, que afecta a cualquier persona con o sin discapacidad y por lo tanto no va a ser las personas con autismo ajenos a experimentar las primeras conductas o deseos de tipo sexual en esta etapa. Y este es un tema delicado pero necesario para trabajar. Digo delicado porque necesitamos tener primero una formación, pero segundo un consenso grande entre familias y profesionales, porque son temas en los que debe haber una coordinación importante para detectar aquellas conductas que nos puedan hacer suponer que las personas con autismo necesitan algún apoyo. Mi experiencia me dice que muchas de las conductas que nosotros etiquetamos como conducta o problema de tipo sexual en la adolescencia tienen que ver con conductas relacionadas con la autonomía personal, relacionadas con la independencia o con la privacidad y fundamentalmente con conductas de cómo hemos sido capaces de manifestar el apego, las relaciones sociales, el afecto, ¿no? Cualquier niño o niña desarrollamos el afecto con otras personas y siendo niños y niñas se nos permiten comportamientos y conductas que están ligados, pues bueno, a lo que somos, ¿no? Vamos aprendiendo repertorio de conductas que poco a poco vamos aprendiendo cuáles son las correctas, cuáles podemos hacer en casa, cuáles podemos hacer fuera, cuáles son acordes para la edad. Esa capacidad de imaginar, de entender lo que el contexto nos determina, va haciendo que ese repertorio de conductas de cómo transmitimos el afecto, cómo nos relacionamos con los demás personas vaya centrándose en un abanico de conductas que podríamos etiquetar como convencionales. Al menos son conductas que nos ayudan a incluirnos y son conductas respetadas, entendidas y aceptadas por el resto de las personas. Las personas con autismo copian modelos, van desarrollando las mismas conductas que cualquier niño, pero no tienen esa facilidad para comprender que hay un momento de tu vida en que determinadas conductas ya tienes que dejar de hacerlas, en que tiene que primar más la privacidad, en que tiene que primar más el ponerse en el lugar del otro y saber lo que es adecuado, cómo demostrar afecto en casa o cómo demostrar afecto en la calle, cómo demostrar afecto a tu madre, a tu hermano o a tu hermana y cómo demostrárselo a una persona adulta, mujer, hombre o a una chica que te guste, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Entonces, generar modelos correctos, patrones correctos para interactuar afectivamente, conductas de cómo acercarse, por ejemplo, son fundamentales para cuando llegue la adolescencia, esa situación en la que las personas con autismo necesitan, igual que el resto, acercarse a otras personas, en las que a las personas con autismo pueden gustarle otra persona, incluso llegar a obsesionarse con otras personas, porque su pensamiento es mucho más literal, mucho más concreto, y la idea del enamoramiento muchas veces está distorsionada y muchas veces está por el deseo de ser igual que los otros o el deseo de pertenecer al grupo, ¿no? Pero los medios que tienen para acercarse a las demás personas a veces no son los medios adecuados. Eso puede generar un rechazo y, por supuesto, también eso lleva a un daño emocional para la propia persona con autismo, ¿no? Eso y todas las conductas relacionadas con la sexualidad, como es el tema de la masturbación, por ejemplo, que es un tema que va a aparecer y que aparece en la gran mayoría de los casos y que tenemos que saber abordar. Fundamentalmente con pautas relacionadas con privacidad, con pautas relacionadas con la autonomía personal, con pautas relacionadas con la comunicación y con límites claros de dónde se pueden desarrollar determinadas conductas. Por supuesto, hay momentos, espacios y contextos donde esas conductas
pueden ser permitidas, deben ser permitidas, y contextos, espacios y momentos donde esas conductas no deben ser permitidas, ¿no? Pero eso es parte de un trabajo que, marcando unos límites claros, tanto desde casa como desde el entorno profesional, va a ser algo que se puede conseguir con facilidad. Y todo lo que cobra relación con, o lo que tiene relación con la expresión de emociones, ¿no? Hay muchas veces que las personas con autismo van bien en la escuela y que presuponemos que, como han ido bien, no nos preocupa la etapa de la adolescencia. Y aquí es clave que todas las personas con autismo cuenten con un apoyo emocional externo a la escuela, interno, pero externo a la escuela, que le ayude a ir anticipando esa distancia social que se va a producir con el resto de sus compañeros. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales en la adolescencia son relaciones sociales más abstractas, más complejas, más de ponerse en el lugar del otro, donde cobra mucho más importancia el engaño, en sentido positivo y negativo, ¿no? Las bromas, las ironías. Eso va a marcar una distancia social de las personas sin discapacidad con las personas con autismo, que va a percibir la propia persona con autismo, y es donde muy fácilmente, de hecho es la etapa donde generalmente aparece mayor nivel o con mayor intensidad los problemas de tipo emocional. Por eso es fundamental tener un acompañamiento que le ayude a entender el mundo y sobre todo a entender que no soy yo el raro, sino que todo se debe y todo tiene una razón, ¿no? Y enseñar habilidades que, aunque sean de manera muy mecánica, porque la persona con autismo tiene dificultad para entender el por qué tiene que hacer muchas cosas para conseguir un beneficio social, pero al menos que le vaya dotando del mayor número de estrategias y de herramientas para poder afrontar las situaciones sociales. Insisto, las personas con autismo quieren, pero muchas veces las personas con autismo no tienen los recursos y les duele y les daña el no poder estar integradas como ellos quieren estar integrados, porque no entienden que sus comportamientos generen unas reacciones o un rechazo o una conducta que para ellos no es la adecuada, ¿no? Todo el tema de autonomía personal tiene mucho que ver con inclusión, tiene mucho que ver con relaciones sociales. Por lo tanto, en la adolescencia uno necesita también reafirmarse, tener un autoconcepto mejor de sí mismo, y eso pasa por tener habilidades de autonomía personal. Por lo tanto, nos situamos en una adolescencia similar a la de las personas con autismo y sin autismo, y a partir de aquí las áreas fundamentales de trabajo tendrían que ser, por una parte, la autonomía. No pretendemos, y sabemos que no todas las personas con autismo van a llegar a los mismos niveles de autonomía. Hablamos de un espectro, hablamos de una dimensión, de niveles muy variados, pero hablamos de autonomía cuando nos referimos a que cada uno debería llegar a los máximos niveles de autonomía posibles. Porque autonomía no es solamente hacer las cosas solo. Autonomía es gestionar los apoyos. Autonomía es saber pedir ayuda. Imaginémonos que nosotros dependemos de los demás, y no solamente dependemos de los demás toda la vida, sino dependemos de que los demás intuyan qué es lo que necesitamos para estar bien en cada momento. Si no, sería mucho mejor, aunque nosotros no podamos hacerlo solo, saber pedir ayuda, saber comunicar adecuadamente qué cosas necesitamos, saber gestionar apoyos una vez más, recursos tecnológicos, recursos espaciales, cualquier tipo de apoyo que nos ayude a ser lo más autónomos posible. Toda la parte de gestión del autocuidado, fundamentalmente, también tiene mucho que ver con saber gestionar ayudas que nos permitan ser lo más autónomos en todas las actividades de autocuidado. Otra de las áreas que hemos comentado, la sexualidad. Tenemos que hablar de la sexualidad de manera explícita. Ya no podemos engañarnos más y pensar que las personas con autismo no van a vivir esta etapa, esta dimensión clave en la vida de cualquier persona y relacionada con la calidad de vida de cualquier persona. Otra de las áreas fundamentales es el trabajo, todo el desarrollo de habilidades prelaborales que les permitan a las personas familiarizarse con herramientas, con materiales, con sensaciones, con distintas texturas, con distintos olores, que les permitan situarse en una situación para poder utilizar esas habilidades prelaborales y poder desarrollar posteriormente ya habilidades laborales, es decir, utilizar esas herramientas, esos materiales, manipular esas texturas. ¿Para qué? Para aprender ciclos de trabajos que les permitan desarrollar actividades ocupacionales acordes, como decíamos, con sus intereses y con sus capacidades, ¿no? Todo el tema de relaciones sociales, de roles sociales, como un área clave.
Las personas con autismo, como las personas sin autismo, tienen que tener un buen autoconcepto, un conocimiento de sí mismo. Y ese conocimiento parte por conocer cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Y ese conocimiento nos va a permitir luego ser más conscientes de qué es lo que podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, ¿no? A mí me gustan, por ejemplo, las metodologías de trabajo para comunicar en el momento en que las personas con autismo lo demandan a través de las conductas o a través de las preguntas que te van haciendo cuando hay que comunicar el diagnóstico. No hay un momento clave, pero hay momentos en que uno sabe que esas personas ya están percibiendo la distancia social con el resto, ya están planteándose que hay cosas raras en el entorno que no consigue y que intenta conseguir. Bueno, ya hay ciertas conductas que te animan a pensar que necesitas saber cuál es su perfil, de capacidades, pero también de dificultades, de puntos débiles, ¿no? Y todas esas metodologías que nos hablan y que inciden no solamente en las dificultades, sino también en las potencialidades de cada persona, nos van a ayudar para trabajar ese área importante que es la de relaciones sociales y la de los roles sociales. Porque tenemos también que enseñar a las personas con autismo cuál es el rol social que le corresponde, las conductas sociales que les corresponden de acuerdo a su edad. Distinguir también las conductas sociales o los roles sociales que uno puede desarrollar en diferentes contextos. Cómo comportarme con una persona en diferentes contextos y en diferentes situaciones, ¿no? Y aquí estamos trabajando también relacionado con los roles sociales, con las habilidades sociales, con las relaciones sociales, temas tan fundamentales como es el acoso, como es la gestión del duelo y como es la gestión de las amistades, ¿no? Y afortunadamente sabemos que esas son herramientas que le van a permitir tener una mejor calidad de vida. Anticipar, discriminar, diferenciar cuál es una situación de abuso, anticipar una posible situación de acoso, enseñar a la persona con autismo a desenvolverse, a decir que no, a huir adecuadamente, a rechazar adecuadamente una situación que le está haciendo daño. Y también tenemos que enseñarle a comprender lo que es la vida, tenemos que enseñarle a comprender las bromas, las ironías, las mentiras, las metáforas. Y ese aprendizaje no se da entre cuatro paredes, ese aprendizaje se da en las situaciones reales donde las personas vamos a utilizar como recurso social las bromas, las mentiras, las ironías o los dobles sentidos, ¿no? Hay una guía que creo que es buena para que os la podáis descargar, se llama Guía para padres de adolescentes con autismo. Guía para padres de adolescentes con autismo. Está hecha hace no mucho tiempo en la Asociación Autismo Burgos. Guía para padres de adolescentes con autismo. Podéis descargarla en PDF, es una guía con consejos, la verdad que muy útiles y basados fundamentalmente en todo lo que estamos diciendo, ¿no? En el tema de la negociación, en el tema de entender que necesitan más autodeterminación, más espacio, en el tema de potenciar capacidades y motivar también nuevas oportunidades, de negociar plan de actividades semanales, ¿no? Una de las preguntas también, no solamente la que acabamos de responder o intentar reflexionar sobre ella, sobre cómo es la adolescencia o cómo puede ser la etapa adulta, es la referida a las personas con autismo pueden trabajar. Bueno, pues pueden trabajar. Pueden trabajar si entendemos las opciones laborales como un abanico amplio que tiene que dar respuesta a diferentes niveles de capacidades como es el trastorno del espectro del autismo. Por lo tanto, trabajar como punto de partida no es solamente trabajar en una empresa 8 horas, sino trabajar es desarrollar una actividad ocupacional, laboral, que tenga sentido para la persona en el contexto más normalizado posible y que le permitan producir algo que para la persona sea importante y además que genere un beneficio para el entorno, ¿no? Yo creo que coincidiendo eso, como integración laboral, podemos encajar a todas las personas con autismo. Y todo parte de pensar en que, como a nosotros, tenemos que iniciar un camino que podríamos denominar como itinerarios personalizados de inclusión laboral, ¿no? Es un procedimiento por el que los profesionales ayudamos a conocer a la persona con autismo. No solamente conocemos, sino ayudamos a conocerse a la propia persona con autismo a través de diferentes pruebas y escalas de evaluación. Podemos hablar de escalas de conducta adaptativa para hacer el perfil cognitivo adaptativo de las personas con autismo y ver cuáles son sus puntos fuertes en las principales áreas o habilidades para la vida. Podemos utilizar escalas de calidad de vida, porque no solamente tenemos que trabajar para que las personas aprendan, sino que es fundamental
que las personas con autismo lleguen a niveles altos de satisfacción con las cosas que viven, porque la calidad de vida es el objetivo que tenemos que compartir todo y una buena calidad de vida va ligada a una prevención de conductas problemáticas, a una prevención de un deterioro incluso físico y a una prevención de deterioro psicológico. Porque cuando hablamos del modelo de calidad de vida hablamos de las áreas que son importantes en la vida de una persona. Y eso se puede medir. ¿Estás bien emocionalmente? ¿Está bien materialmente? ¿Está bien en cuanto a relaciones personales? ¿Está bien en cuanto a bienestar emocional? ¿Está bien en cuanto a sus deseos de inclusión social? Porque no solamente evaluando calidad de vida conocemos cómo está la persona, sino si nos permite saber que la persona no está muy bien, podemos incidir en esos aspectos para lograr que la persona esté mejor. Y en esto hablo de todo el espectro de personas con autismo. Afortunadamente hay herramientas y metodologías que no solamente nos permiten evaluar a los niveles más altos de autismo que pueden comunicarnos verbalmente cómo se sienten, sino que hay pruebas y hay metodologías que nos permiten evaluar la calidad de vida en las personas, incluso que no hablan y que como punto de partida pensamos que no van a tener ninguna posibilidad para transmitirnos cómo están, ¿no? A través de reacciones emocionales, a través de conductas, a través de verbalización. Pero eso es un aspecto importante, todas las herramientas que nos pueden ayudar a crearnos una fotografía real de la persona con autismo, no solamente en relación a su conducta adaptativa, a sus habilidades cognitivas, sino también a su nivel de satisfacción con la vida. Y luego hay herramientas que nos permiten hacer ese itinerario laboral, herramientas para evaluar, por ejemplo, cuáles son sus capacidades laborales, cuáles son sus capacidades personales que tienen relación con el trabajo, cuál es su nivel de motivación para trabajar, porque si encajamos capacidades y habilidades, no solamente personales, sino profesionales, vamos a poder orientar a la persona hacia un trabajo. Tenemos que saber cosas tan básicas como si a la persona le gusta más trabajar en exterior o en interior, si la persona necesita o le gusta más trabajar una tarea que necesite un nivel muy alto de concentración o trabajos que sean más abiertos, que le guste más trabajar solo o trabajar en grupo, que le guste más trabajar de pie o sentado, su nivel de tolerancia, por ejemplo, a la flexibilidad, a los cambios de consigna, al cambio de actividad, al manejo sensorial de estímulos, no solamente sensoriales del entorno, sino también a distintos productos, distintos materiales, ¿no? Son un montón de variables que nos pueden ayudar a orientar hacia trabajos que realmente les gustan y donde tienen capacidades. Tenemos herramientas también con las que podemos adivinar los intereses profesionales. Y ojo, los intereses profesionales son fáciles de evaluar en las personas que podemos tener mayor o menor capacidad de imaginación, porque podemos pensar en cosas que nos gustaría hacer en un futuro gracias a nuestra imaginación y gracias a nuestra capacidad de generalizar, pensar en actividades que no hemos hecho nunca, pero que presuponemos que nos van a gustar. Y ahí las personas con autismo lo tienen más complicado, con lo que las herramientas para determinar intereses vocacionales van más por poner en situación de trabajo real y observar cuáles son las capacidades y el nivel de motivación de la persona hacia diferentes empleos. Tenemos herramientas también que nos permiten adivinar cuál es la afinidad, por ejemplo, entre una tarea ocupacional que pensamos que puede venir bien para una persona con autismo, el trabajo en una lavandería, el trabajo en una granja o en un invernadero y las capacidades de la persona. Son herramientas que nos permiten conocer el perfil laboral y profesional, el perfil que requiere la tarea y el perfil que tiene la persona. Y en la medida que los factores que requiere la tarea estén muy cercanos de las habilidades o las competencias de las personas, esas herramientas nos van a permitir ir y lanzarnos a la actividad sobre seguro, ¿no? Tenemos herramientas también dentro de lo que es el itinerario de inserción laboral relacionadas con los análisis de puestos de trabajo y la evaluación de los mismos, ¿no? Porque tenemos que asegurarnos el éxito antes de que la persona con autismo empiece a trabajar. ¿Y cómo desarrollamos todo esto, no? Al menos en España lo desarrollamos en el marco de lo que denominamos centros de día, centros donde se integran personas adolescentes y adultas con autismo
con un horario de día, generalmente de 9 a 5 de la tarde, y donde el equipo profesional desarrolla ese itinerario de inserción personalizado, ese estudio y conocimiento profundo de la persona, y a partir de ahí se le ofertan distintas oportunidades de inclusión. Una de ellas pueden ser los talleres que denominamos de iniciación o talleres prelaborales, que son talleres donde se pone a la persona en situación para que empiece a familiarizarse con distintas actividades ocupacionales, con distintos materiales, con distintas texturas, con distintas herramientas, y sobre todo son talleres en los que se incide fundamentalmente en un adecuado comportamiento relacionado con habilidades que tienen mucho que ver con la vida, pero también con el contexto de trabajo, ¿no? Como puede ser el trabajo en grupo, la tolerancia al fracaso, la flexibilidad que implica el cambiar de tarea, la toma de turnos, la espera, ¿no? Cuando ya las personas están en un nivel en el que sabemos que están sensibilizadas con distintos elementos sensoriales que van a existir en un contexto laboral, donde ya puede utilizar distintas herramientas, se ha familiarizado con distintas materiales y tiene esas habilidades adquiridas, pasan a lo que denominamos talleres laborales, donde ya se trabajan ciclos completos de trabajo, donde ese taller laboral lo planteamos como un medio para seguir interviniendo y formando a la persona con autismo, esos escenarios de trabajo donde decíamos antes, pero al mismo tiempo tienen una finalidad en sí mismo, porque desarrollan productos o servicios que tienen una salida en el exterior. Por ejemplo, temas de lavandería, temas de jardinería o temas de, por ejemplo, artesanía para hacer productos de publicidad. Hay experiencias también que ponen en situación a las personas con autismo en contextos más o menos reales. Pero antes de lanzarnos a un contexto totalmente normalizado, lo que hacemos es buscar contextos de transición, como pueden ser programas de prácticas donde las personas con autismo van apoyadas de un profesional a entornos de trabajo donde vamos probando si esas habilidades que ha aprendido en contextos más estructurados las pone en práctica y le permiten adecuarse bien a un contexto normalizado. ¿Para qué? Para dar un salto más, subir un peldaño más en esta escalera de inclusión y lanzarnos a experiencias de empleo con apoyo. Ya sería trabajo real con una remuneración económica en un contexto totalmente ordinario con el apoyo de un profesional. Una metodología que nos permite, por una parte, el acompañamiento que va a facilitar el aprendizaje en el puesto de trabajo y, por otra parte, el que el profesional adapte el entorno a través de claves visuales, de diferentes tipos de apoyo, para que la persona pueda apoyarse en esas claves del entorno y ser más independiente, ¿no? Adapta actividades, organiza espacios, anticipa, por ejemplo, ritmos de trabajo, enseña a autorregular el trabajo, para que, en la medida de lo posible, la ayuda del profesional se vaya retirando y la persona con autismo vaya apoyándose más en todas las claves naturales, incluso en compañeros de trabajo, ¿no? Para esto hay que tener, como decía antes, una visión clara, ¿no? De que la discapacidad, cuando hablamos de trabajo, sobre todo el autismo, hay muchas cuestiones que son grandes limitaciones en su desarrollo social, en su desarrollo evolutivo, pero que se convierten, incluso pueden convertirse en puntos fuertes al hablar de inclusión laboral, ¿no? Hablamos de las dificultades, por ejemplo, que las personas con autismo tienen y todo el condicionamiento que eso les supone en su vida diaria relacionadas con la teoría de la mente, con el ponerse en el lugar del otro, con entender que el otro, lo que el otro piensa, lo que el otro piensa, siente, y en el contexto de trabajo esa limitación puede convertirse en un punto fuerte, porque la persona con autismo son personas las más auténticas, lo que ves es lo que hay. Esa dificultad para engañar, esa dificultad para criticar cuando no te ven, esa dificultad para entender que ahora no me están mirando, ahora no trabajo. Bueno, pues generalmente hay personas que afortunadamente esas dificultades en teoría de la mente se convierten en un potencial hablando de trabajo, con todas las dificultades que llega para su vida cotidiana, ¿no? O cuando hablamos de obsesión por la rutina, la inflexibilidad, muchas veces encontramos tareas y encontramos actividades que les gustan tanto, que les exigen tanta concentración, que son tan mecánicas, que su nivel de fatiga es, o sea, que su capacidad de resistencia es mucho más alta y por lo tanto su nivel de fatiga llega mucho más tarde que en cualquiera de los que podamos hacer esa misma actividad. Y luego hablamos de que hay personas con autismo y hay personas que no, pero hay personas con autismo que tienen capacidades
especiales, habilidades especiales, como hay personas sin autismo que también las tienen, ¿no? Y en este sentido, hay personas que tienen un procesamiento visual excelente y que les permiten hacer tareas ocupacionales. Por otra parte, tenemos también experiencias como, o guías como, por ejemplo, la página web de Temple Grandin tiene un apartado donde habla de buenos y malos trabajos para personas con autismo. Bueno, esto es un poco genérico, pero hay trabajos que encajan bien con un perfil y con otro menos, ¿no? Hay trabajos, por ejemplo, mecánicos, como puede ser ensamblar, como puede ser clasificar, como puede ser, por ejemplo, el montaje de piezas, como puede ser todo lo que es el reciclado, el ordenar una biblioteca, que encaja bien con los perfiles que tienen más dificultades a nivel social. Sabemos que hay trabajos que no son adecuados, como son todos los trabajos que exigen mucha carga social, comunicativa o mucho procesamiento de la información. Personas que te estén hablando al mismo tiempo, personas que hoy te lo digan de una manera de buen humor y al día siguiente te digan lo mismo con un nivel alto de estrés, ¿no? Hay determinados trabajos que sabemos que no son muy adecuados al perfil de las personas con autismo. Hay otros temas también que estaría bien que se abordaran y se incluyeran dentro de todo lo que es el trabajo con adolescentes y con adultos, igual que lo son con el trabajo de los niños, que es todo el tema relacionado con las intervenciones ante conductas problemáticas. Pero bueno, para concluir, fundamentalmente destacaría la idea de pensar en el futuro de las personas con autismo con la idea de generar proyectos de vida. Proyectos donde las personas con autismo puedan desarrollar su plan de vida. Un plan de vida que vaya configurado a través de metas personales, cosas que sean importantes. Una meta personal es poder conseguir que una persona con autismo se integre, por ejemplo, en un taller ocupacional. Una meta personal puede ser el conseguir que la persona con autismo sea capaz de disfrutar de actividades que le gustan, pero que a lo mejor le obsesionan por cualquier motivo, como puede ser un asado en el domicilio familiar los domingos con toda la familia, ¿no? Son cosas que son importantes para la vida, pero que requieren del trabajo de unas determinadas habilidades para conseguir que realmente puedan adaptarse a ellas y tengan pleno disfrute. Si nos planteamos el trabajo de las personas con autismo a partir de metas personales, lo que haríamos en la siguiente fase es hacer un análisis de discrepancia. Vale, vamos a intentar conseguir esto que es importante para la persona con autismo, porque la persona con autismo nos lo dice, por sus conductas los que no hablan y verbalmente los que sí, y también consensuados con las familias, vamos a hacer un análisis de discrepancia. ¿Qué es lo que se necesita para desarrollar esa meta personal y cuáles son las habilidades de la persona? En el momento en que veamos cierta distancia, la diferencia, la distancia que hay de entre lo que necesita y lo que las personas tienen serían los objetivos de trabajo que nos debemos plantear. Y hablamos de habilidades, hablamos de apoyos y hablamos de indicadores. Indicadores que al final se traducen en si la persona es capaz de haber conseguido esa meta personal. Y cuando hablamos de meta personal, volvemos otra vez a incidir en uno de los modelos de intervención que a mí me apasiona, pero que creo que hoy tienen que impregnar toda la intervención con las personas con autismo, que es el modelo de calidad de vida. Queremos que las personas con autismo trabajen, queremos que las personas con autismo aprendan. Tenemos la idea de diseñar actividades o alternativas muy flexibles y muy variadas para que todas las personas con autismo tengan cabida en una, pero independientemente de las alternativas a las que orientemos a las personas con autismo, las metas personales y de los apoyos que demos, eso tiene que ir dirigido a que tengan una mejor calidad de vida. Y calidad de vida es hablar de que estén bien físicamente, de que estén bien emocionalmente, de que estén bien materialmente, de que tengan oportunidades de inclusión social, de que tengan relaciones personales significativas, de que tengan oportunidades y herramientas para autodeterminarse y generar cambios en el entorno. En definitiva, que perciban su vida como una vida de calidad, que sus índices de satisfacción, que también pueden ser medidos, se integren dentro de la práctica profesional y nos permita asegurar que realmente las personas con autismo son felices. Muchas gracias. Veo que se ha ido uniendo gente de diferentes países y esto es la maravilla de la tecnología, ¿no? El poder ponernos cara o al menos, a pesar de la distancia, con un medio como es en este caso Facebook, y poder llegar y ojalá la satisfacción sería que pudiera haber dado algo de luz o pudiera haber apoyado
a profesionales o a familias de los lugares tan diversos desde donde habéis estado escuchando. Muchísimas gracias y hasta pronto.